construida la casilla de seguridad, donde se colocarán 2 portones automatizados en la entrada, un edificio principal destinado a oficinas para atención al público, el pañol de herramientas, un sector para los empleados. En esta etapa se está realizando la obra de lavadero para los vehículos pesados, ya sean maquinarias o camiones recolectores. La construcción equivale a una plataforma de hormigón que tendrá una rampa para la elevación de los vehículos. Contará además con un sistema de lavado de alta presión. También está pronto a iniciarse el cierre en el lado norte y oeste con un cerco premoldeado de hormigón con alambre de púa superior para dar mayor seguridad. Informó Municipalidad de Plotier. Gestión Gloria Ruiz. Planificamos para seguir creciendo. Durante el 2020 construimos la red cloacal del barrio Los Jahueles, el drenaje pluvio-aluvional en el barrio Los Álamos, construcción de drenaje, cámaras de desagüe, cordones y badenes del barrio La Esperanza, la construcción del drenaje pluvial de calle Batilana y el drenaje en Tierra del Fuego del barrio Tagliaferri. Renovamos el compromiso de seguir construyendo juntos un Plotier mejor. Intendencia Gloria Ruiz. Nos renovamos y queremos estar más cerca tuyo. Descarga la aplicación y escuchanos las 24 horas. Ingresá a www.plotier.gov.ar y descargala gratis. Radio Pública de Plotier. Del Maya La Barda. Tu radio. Siempre. Esta tierra de pueblos originarios. Muy buenas tardes, acá estamos de vuelta en este día miércoles, en este espacio de la parroquia San Antonio de Padua. Lindo poder saludarnos, lindo poder encontrarnos a través de la radio, ser puente también de la parroquia con la gente. Así que una alegría estar acá de vuelta, con una tardecita fresquita, no tanto como otros días que ha estado muy frío, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Muy buenas tardes a todos, espero que estén todos bien y bueno, ya el primer día de la semana para nosotros en la radio. Exactamente, así es. Bueno, hoy con un tema, a ver cómo lo puedo decir, que bueno que todo lo vivimos, o lo estamos viviendo, y sobre todo en este tiempo también de pandemia lo hemos vivido muy dolorosamente. Así que hoy vamos a hablar de los duelos. ¿Qué son los duelos? Cómo elaborar un duelo, cómo trabajarlos, cuáles son los caminos de los duelos, las actitudes frente al duelo y cómo acompañar el duelo, ¿no? Me parece que es un tema para poder hablarlo, o por lo menos para pensando también en este tiempo que hemos estado viviendo, donde bueno, estamos atravesados por la pandemia y también nos ha eso llevado a vivir los duelos, las pérdidas de nuestros seres queridos, amigos, vecinos, familiares, de una manera muy particular, porque en algunos casos no hemos podido despedirnos, en otros no hemos podido hacer un velatorio, no hemos podido despedirlo, y la verdad que me parecía lindo poder por lo menos proponer este tema y después ir pensando, bueno, y a ver si puede ayudar también a la gente que nos está escuchando. Así que vamos a comenzar escuchando una definición de lo que es el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un término que viene del latín, dolerse, sufrir. Todo sufrimiento nos mete en duelo. Y sufrimos por pérdidas, sufrimos por omisiones, de lo que quisimos ser, de lo que hemos querido tener y no hemos podido. Sufrimos por el alejamiento en nuestra vida de seres queridos, de amigos. Y sufrimos por la muerte de los que amamos. Todo sufrimiento automáticamente me pone en duelo. El duelo es el reciclaje del sufrimiento. ¿Qué es lo que hago con mi sufrimiento? Eso es el duelo positivo. ¿Qué es lo que el sufrimiento hace conmigo?
Eso es el duelo negativo. El duelo no es algo puntual, es un proceso, un recorrido. El duelo no es una enfermedad, es un proceso de sanación. Y el duelo tiene un objetivo, tiene una finalidad, sanar una herida. Y todo sufrimiento que me mete en un duelo me debe llevar al crecimiento, a la madurez. El sufrimiento no puede ser inútil. En todo duelo yo tengo que ser el protagonista. En todo duelo hay que parirse, hay que nacer de nuevo. En el duelo del sufrimiento al crecimiento. Bueno, muy bien, así escuchábamos una definición. Este es un sacerdote de religiosos Camilos que escribe mucho y trabaja mucho todo el tema que es pastoral de la salud y trabaja todo el tema que es enfermedad, de acompañamiento de enfermos y también trabaja mucho lo que es el duelo, el sufrimiento, la muerte, acompañar en el último tiempo, ¿no? Entonces me parecía lindo poder escuchar algunos audios de él que nos vaya ayudando un poco también a pensar. Algunas frases muy lindas, muy interesantes como para pensarlas. Esto que es el sufrimiento por pérdidas, ¿no? El sufrimiento por la muerte, el duelo es un reciclaje del sufrimiento, ¿no? ¿Qué hago con el sufrimiento? Lo que yo hago con el sufrimiento es positivo, ¿no? Lo que el sufrimiento hace conmigo es lo negativo, ¿no? Y que este duelo es un proceso, eso me parece muy lindo, pensarlo así, el duelo como un proceso, ¿no? Generalmente nosotros, cuando perdemos a un ser querido, nos quedamos en el dolor, en el duelo, y de ahí nos quedamos, ¿no? Esto de pensar el duelo como un proceso, después vamos a ir escuchando otros audios donde nos van invitando a ver cómo hacer ese proceso. Pero bueno, esto que decía, el duelo como un proceso de sanación, que a veces nos cuesta mucho reconocer eso, más bien nos quedamos, como digo, en el dolor y no podemos seguir avanzando. Y después esto que decía que tiene un objetivo que es sanar una herida, ¿no? Y que el duelo es un crecimiento. Bueno, eso como muy fuerte, porque nadie de nosotros en la pérdida de un ser querido o de alguien conocido, la verdad que lo vemos como un crecimiento, lo vemos más bien como una pérdida y un dolor, ¿no? Y esto es que decía después al final, el duelo es que hay que nacer de nuevo, ¿no? Sí, hay muchas clases de duelo, o sea, uno a veces estamos en duelo permanente porque no solamente, yo creo, bueno, el duelo más doloroso es el de la pérdida de un ser querido, de un amigo, de alguien muy cercano. Pero también tenemos los duelos de las cosas que hemos perdido, cosas materiales, trabajo, relaciones. Muchas veces la pérdida de algo material también nos significa un duelo y como todo en la vida es un proceso, ¿no? La vida es todo un proceso. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ser procesado por nosotros. Y bueno, muchas veces, a veces se procesa de manera positiva y otras veces negativa, ¿no? Es muy difícil tratar el duelo de una pérdida de un ser querido. Por ahí uno se puede recuperar mucho más rápido de una pérdida de algo económico, de una mascota que amaba mucho, de un auto que se lo chocaron, y claro, uno tiene que ir procesando ese sufrimiento, ¿no? Acá decía este padre que es un reciclaje del sufrimiento, el duelo, ¿no? Irlo reciclándolo y para transformarlo en otra cosa. Pero por supuesto que yo personalmente opino que el duelo de la pérdida de un ser amado que ya no va a estar más con nosotros, es el más difícil de sobrellevarlo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar a un temita musical por ir pensando. Yo remarcaría esto que decía, el duelo como un proceso de sanación, ¿no? Si alguno nos está escuchando y ha perdido a un querido o a alguien, bueno, que vaya pensando en esto un poco, en el duelo como un proceso de sanación, ¿no? De sanar una herida.
vamos a escuchar un temita musical. Sufrimiento. ...24 horas... ...87.9... ...la radio pública. Muy bien, acá estamos de vuelta. Entonces recién escuchábamos un tema musical... ...se llamaba Siente mi paz, ¿no? Recién escuchábamos la definición de lo que es duelo... ...lo que es el duelo... ...y bueno, con esto pensaba... vuelvo a repetirlo, ¿no? Con esto de un proceso... ...de sanación, ¿no? Un crecimiento en la herida... ¿no? Y esto una oportunidad para crecer, ¿no? Quizás a veces nos resulte incomprensible esto, ¿no? Que el dolor, el duelo, sea como un lugar de crecimiento o de sanación. Vamos a escuchar otro audio ahora, que es un poco de cómo elaborar el duelo. Sufrimiento, duelo y sanación. No nos vamos a quedar con nuestro sufrimiento. Hay que hacer un proceso de elaboración positiva. Hay que hacer el reciclaje del sufrimiento. Eso es el duelo, para llegar a la sanación. Y el duelo se elabora
en todas las dimensiones de la persona. Corporal, emocional, mental, en tu cosmovisión, en tus ideas de la vida, en la dimensión social, en los valores y en la espiritualidad. En la dimensión emocional y en la dimensión mental. Y ahí encontramos unos de los obstáculos más terribles en el proceso de sanación. Es más, podemos decir sin equivocar esta idea: no hay un solo duelo sin sentimiento de culpa. La culpabilidad. No hay un solo duelo sin sentimiento de culpa. Tener culpa y sentir culpa. Aunque no haya habido culpa, el sufrimiento, que es muy astuto, el sufrimiento quiere enredarte en más sufrimiento, te va a bombardear con ideas como esta. Ideas no solo de la mente, ideas afectivas. ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Por qué no previste? Y te había dicho, y no tomaste en cuenta. ¿Y si hubieses actuado de otra manera? Incluso, tened cuidado, porque sin darte cuenta vas a hacer proyecciones de culpabilidad hacia otras personas, hacia tu hermano o hermana, hacia tu esposo o esposa, inconscientemente. Sentimos culpa y culpabilizamos a los demás. Sanar los duelos es elaborar las culpas, pero la culpa también es muy inteligente, es muy retorcida. Se mete en los recovecos de tu psicología y de tu alma. Y la culpa tiene un mecanismo muy atrevido. ¿Sabes cuál es? Te lleva al pasado. Y claro, ¿quién puede dominar el pasado? ¿Quién puede cambiarlo? ¿Quién puede transformarlo? La culpa nos rodea, nos envuelve, viene persistentemente, nos hace preguntas que no podemos responder y encima nos lleva al pasado. Estamos como perdidos. Y además, aunque no haya culpa, recuerda que tienes el sentimiento de culpa. No puedes quedarte en ese sentimiento de culpa. No puedes quedarte envuelto, bloqueado. No puedes quedarte en el pasado, donde te lleva la culpa. ¿Y cómo se sale de la culpa? ¿Cómo se elabora ese sentimiento de culpabilidad? ¿Y cómo no caer en la tentación de proyectar la culpa hacia los otros? Hay que buscar el mecanismo de trabajo de la culpa. El primero ya lo hemos dicho. Diferencia el que haya habido culpa de sentir culpa. Segundo, no proyectes culpabilidad en los demás. Tercero, no permitas que el sufrimiento te lleve al pasado. Y cuarto, tienes que ser paciente con vos, comprensivo con vos, misericordioso con vos y saber pedir perdón y perdonar. A la culpa hay que dominarla. Pero permíteme esta observación. Cuando tú te expreses y digas, siento culpa, y alguien salte diciendo, no sientas culpa, no lo escuchas, no hagas caso. Te quieren ayudar, pero te están fastidiando. Te quieren ayudar para aliviarte, pero no vas a sanar. Si vos sentís culpa, siente la culpa, saborea la culpa, muerde la culpa, hazla propia, acéptala, recíbela, no la saques fuera, pero domínala. Recuerda los caminos.
primero, absórbela. Siento culpa. O tuve culpa, que también se da. Tercero, no quiero lanzar culpas a los demás, seguir culpabilizando. Y tercero, no me voy a quedar en el pasado. Vivo ahora, voy hacia el futuro, tengo que pedir perdón, perdono, me perdono, soy misericordioso, lo pongo en las manos del Señor y voy hacia adelante. Hay que sanar y sanear toda culpa, liberarse de ella y crecer superando todo sentimiento de culpabilidad. Bueno, muy bien, así escuchamos entonces cómo elaborar el duelo. Y este Camilo nos decía, este dominico nos decía recién, que bueno, esto es un proceso, las dimensiones, y se quedó con esto de lo emocional y mental, ¿no? Y un obstáculo es la culpabilidad, ¿no? Y ahí empieza como a trabajar el tener culpa y el sentir culpa, y hace una definición, la culpa, cómo se puede ir elaborando, ¿no? Y trabajando. Muy interesante esto de la culpa y la culpabilidad, ¿no? Sí, más cuando nunca lo había pensado esto, ¿no? Que es cierto cómo se mete en nuestra cabeza, en nuestro ser, la culpa. Y lo que él decía, que la culpa te lleva al pasado, y es cierto. ¿Quién puede cambiar el pasado? Nadie. Ahí es donde te empezás a entrampar, a quedarte en el pasado, con el pasado a sufrir, con el pasado que no puedes cambiar. Y también otra de las cosas que también me quedan y que yo sé que personalmente las siento así como difíciles, ¿no? Esto de perdonarse, ¿no? Porque a veces podemos perdonar muchas cosas y a muchas personas y podemos perdonar todo, pero no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Así es, Laura. Esto de que tiene este mecanismo de llevarnos al pasado, ¿no? Y uno lo podemos asociar, como decía al principio Laura, que a veces el duelo no es solamente de la pérdida de un ser querido, sino de heridas que hemos tenido, ¿no? O cosas que nos han hecho, o de situaciones que hemos vivido, ¿no? Y generalmente uno se pone a pensar que todas esas cosas, cualquiera sea, siempre es ir al pasado, ¿no? Sobre todo si me han hecho daño, nos quedamos ahí, en ese momento, ¿no? Si alguien me hizo daño cuando era chiquito, me quedé ahí, y de ahí veo toda la realidad, ¿no? Y puedo ir creciendo y siempre voy a estar mirando con esa mirada de esa vez que me hicieron daño, ¿no? Y siempre voy a volver a eso, ¿no? Al pasado, ¿no? Es bueno esto de que él pueda decir que sentir culpa está bien y es bueno, ¿no? Es normal. Y es normal, sí. ¿no? Que lo que no es normal es quedarnos con la culpa. Quedarnos con eso, ¿no? Claro, lo que él decía también, esto de, bueno, querés sentirla, sentíla la culpa, es cierto, uno la culpa nunca vas a poder dejar de sentirla, pero no te quedes con ella. Trabajala, elaborala, tragala. Que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque, bueno, nadie quiere como revivir, repasar, o hablar de un tema, ¿no? Si es de un ser querido, nadie quiere hablar del ser querido porque no es fácil. No es fácil. No es fácil, claro. Entonces, porque esto que decía, ¿no? El dolerse nos duele, entonces no queremos sufrir de alguna forma, ¿no? Y qué linda esta invitación a que sí, que hay que atravesarlo, ¿no? Por eso es que para el duelo, como él decía, lleva un crecimiento, ¿no? El duelo es un crecimiento, ¿no? El sufrimiento de alguna forma es un crecimiento. Nos cuesta comprender eso hoy, ¿no? Generalmente tratamos de tapar, ocultar o correr del lado el dolor, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo de la película esta Intensamente, que alegría siempre que deja que tristeza no lleve adelante el comando, ¿no? La quería sacar de costado, ¿no? Bueno, de alguna forma con el dolor nos pasa lo mismo, el duelo nos pasa lo mismo, ¿no? Queremos correr, ¿no? De lado para no trabajarlo, elaborarlo, para no sentirlo, ¿no? Bueno, esperemos que esto esté sirviendo para ir pensando y reflexionando. Vamos a escuchar un tema musical también, así también nosotros también vamos haciendo el proceso sí. de ir pensando y de ir razonando esto, ¿no? Que nos estamos compartiendo.
sobre tu piel. Olvide la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Nadie muestro en la intimidad, pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte lentamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. No sufres más. 87.9. Tu radio siempre. Muy bien, así escuchábamos el tema del duelo, con algunas frases muy lindas, ¿no? Una lágrima de fe sobre tu piel, ¿no? Sin dolor no te hace feliz, sin dolor no te hace feliz, sin amor no sufres más, ¿no? Bueno, un poco está hablando, el primero era que era el duelo, este segundo era un poco esto de
las dimensiones y cómo encontramos este obstáculo de la culpabilidad, ¿no? El permitirnos sentir culpa, ¿no? Y poder animarnos a elaborar esa culpa, ¿no? Y no quedarnos en la culpa, ¿no? Y no quedarnos en la culpa, sino como ese espacio, ese proceso de elaboración y poder superarlo, ¿no? Bueno, vamos a ir escuchando otro audio que también nos vaya ayudando un poquito, que se llama Los Caminos del Duelo. ¿Cuáles son los caminos equivocados del duelo? Nos vamos a recordar que tengo que sanar mis heridas en el abrazo, en el corazón, en la mente, en los vínculos, en los valores con Dios y recreando un proyecto significativo de vida. Este es el proceso de las heridas, el recorrido. La herida sale del corazón. ¿Y qué busca? ¿Qué necesita? Expresarse. Hay que darle palabras. Al principio, antes que palabras, vendrá el gemido, el llanto. Hay que llorar, pero hay que dar palabras. Si yo me trago mi sufrimiento, eso es un camino necesario. Es más sufrimiento, sufrimiento añadido. Ese es un mal camino. ¿Cuál es el segundo? La pena sale del corazón. Busca la palabra, pero yo me expreso, me desahogo, pero ojo, simplemente me desahogo, entrego el sufrimiento a los demás, pero no espero una iluminación. Eso es desperdigar mi sufrimiento. Ese sufrimiento vuelve a bajar, añade sufrimiento. Es un camino equivocado. ¿Cuál es el tercer camino? La pena sale del corazón. Busca las palabras, pero yo abro las palabras y se las doy a alguien que sabe ayudar. Me desahogo, pero escucho en mi sufrimiento. En el sufrimiento hay que hablar, pero también hay que escuchar. Hay que hablar con intención, pero hay que escuchar con atención. Y recibir una iluminación para empezar a sanar. Cuando yo hago eso, ya empiezo un camino positivo. Si no escucho la iluminación de los demás, yo puedo darme hasta adicciones, puedo evadirme, puedo escaparme de mi sufrimiento, puedo echar las culpas a los demás. Eso es malo. Cuando yo recibo ayuda de los demás y he hablado, la pena sube a la mente. Tengo ideas más claras, ya empiezo a sanar. Cuando tengo ideas más claras y empiezo a sanar, los valores se me refuerzan, la fe se me ilumina y empiezo a ver el futuro positivamente. Busquemos un camino auténtico, un camino de sanación, porque, vamos a decirlo claramente, camino equivocado, sufrimiento asegurado. Y del sufrimiento hay que salir, pidiendo ayuda, aunque sea un proceso personal. Muy bien, así escuchábamos entonces los caminos del duelo con estos 3 puntitos que nos invitaban, ¿no? Que esta herida necesita expresarse, dice, poner en palabras. Esta pena que sobresale del corazón es un desahogo, y después alguien que me acompañe, alguien que me ayude, ¿no? Donde también me invita a escuchar, donde voy a recibir una iluminación, ¿no? Este es un camino auténtico, ¿no? Sobre todo principal me parece a mí esto de poder expresarse, ¿no? Sí, de manifestar de alguna manera esta herida que tengo, ¿no? En el dolor, en el duelo, en la pérdida. Y la herida esta hay que darle palabra, ¿no? Decir, bueno, qué me duele, qué es lo que estoy sintiendo, y eso es un buen camino. Poderlo decir, poder decir lo que uno siente es muy positivo. Sí, claro, y de hecho ya ahí acá podríamos entrar que en todos los ámbitos, ¿no? Es necesario hablar, ¿no? En la casa, en la familia, los padres con los hijos con los padres, en una comunidad también es necesario hablar, expresarse, porque si no me voy encerrando, me voy enojando, voy dejando que ese dolor... Claro, se va haciendo carne, ¿no? Claro. Va haciendo una llaga y una herida y ya
se van agregando cosas a esa herida y no va sanando nunca. Sí, claro, ¿no? Y eso también después se puede transmitir en sentimientos de enojo, de Negatividad. ira, negatividad. Negativos. Y después van a sufrir otros también, ¿no? Porque después me las voy a agarrar con otros también, ¿no? Por eso, qué lindo esta invitación. Y si quieren, ahora sí, en la pérdida de un ser querido también es necesario poder expresarlo, ¿no? Uno en las etapas del duelo uno va viendo que siempre hay, bueno, un enojo, una negación, un duelo, Sí. Todos pasamos por esa un etapa, enojo, ¿no? pero también esta necesidad de poder expresarlo, ¿no? Cuando nos vamos encerrando en nosotros mismos y no somos capaces de poder expresarlo, ahí es donde nos vamos enfermando, ¿no? Nos va haciendo mal. Por eso decía que el camino auténtico, esto de que el sufrimiento hay que soltarlo, ¿no? Hay que expresarlo, ¿no? Esto que decía, ¿no? El segundo punto es me desahogo. A veces no necesito contárselo para que el otro me diga algo, sino solamente que el otro me escuche y yo poder desahogarme. Claro, el poder decirlo ya lo estás sacando desde adentro y lo procesás de otra manera. Ya cuando decís algo que lo tenías muy adentro en tu corazón y no lo querías decir, ni siquiera para vos, ¿no? Cuando uno lo dice para uno solo, aunque sea, uno le va viendo de otra forma esto que te duele. Tal vez vas viendo la luz, ¿no? Que uno va necesitando para poder sanar, para ese camino. Por eso, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, qué difícil no poder haber hecho un velatorio, ¿no? Porque el rito de la velación, de despedirlo, tiene todo ese tinte, ¿no? De poder juntarme con otros que lo conocieron, poder hablar, poder darle el pésame, poder charlar, poder recordar algo de esa persona. Y eso es lo más trágico de este tiempo de la pandemia, que eso no se ha podido hacer, ¿no? No hemos podido hacer eso, ¿no? Llorar a nuestros seres queridos o familiares, Sí. el despedirme, ¿no? No hay tiempo de duelo porque No hay tiempo de duelo, ¿no? Y es necesario hacer ese tiempo de duelo, ¿no? Que si no, ese dolor nos va por dentro, encerrando más en nosotros mismos, nos va hiriendo más, nos va lastimando más y no podemos poder expresarlo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? La herida necesita expresarse, ¿no? Cualquier herida necesita expresarse, cualquier dolor necesitamos expresarlo. Por eso es bueno buscar a alguien que me ayude, ¿no? Por lo menos en principio que me escuche. claro. Y después, si esa misma persona me puede iluminar con algo, con alguna frase, con alguna palabra, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ahí es donde va a venir un poco la iluminación. Otro me puede decir algo, ¿no? Sí, eso es verdad, porque a veces uno cree que ya está todo dicho, que ya sabe todo, si uno ha vivido un montón de cosas, decir, bueno, yo ya sé qué más me van a decir. Y sin embargo, uno puede escuchar cosas que jamás escuchó y que nunca las pensó. Tal vez nosotros los que estemos hablando ahora no quiere decir que vos vamos a encontrar la solución a todo, pero sí dejarlos pensando, ¿no? Que puedan pensar esto que estamos diciendo, como lo estoy pensando yo personalmente, Claro. en esto de la culpa que también me llegó mucho. Más allá de que uno sabe lo que significa la culpa, la conoce muy bien, pero esto de que hace un trabajito fino en nuestra cabeza y nos va llevando a un lugar de donde no podemos salir, la verdad que nunca lo había pensado. Exactamente, ¿no? Pero es importante esto. A mí me gusta como remarcar esto de la necesidad de poder expresarlo, ¿no? Sobre todo más en este tiempo en que no hemos podido hacerlo eso, ¿no? Entonces digo, es necesario expresar el dolor de cualquier herida que sea, ¿no? Es necesario buscar a alguien que me ayude, ¿no? Necesito buscar a alguien que me pueda ayudar. En principio poder decirle, necesito que me escuches y poder contar lo que me está haciendo mal o lastimando, porque si no, no puedo seguir avanzando, ¿no? Eso también no me deja avanzar, ¿no? Qué lindo cuando lo podemos expresar. Mucha gente hoy con las redes vemos que a veces publican fotos de un ser querido, le ponen alguna frase o recuerdo tal cosa de esto, o voy haciendo memoria, ¿no? De alguna forma lo expreso con otros que no me ven, pero lo voy expresando para que otros también vayan viéndolo, ¿no? Pero qué importante es poder expresar esos sentimientos, ¿no? Cuando esos sentimientos no los expreso, bueno, de alguna forma, si quieren más figurativa, es nuestro corazón se va poniendo más duro, ¿no? Se va endureciendo. Claro. Se va endureciendo, pero igual
se endurece por afuera. Porque, por afuera, claro, por dentro adentro está la herida y se va sigue la sufriendo, herida, ¿no? claro. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar otro temita musical, así seguimos por lo menos pensando y reflexionando en esto que vamos compartiendo. Escuchamos entonces otro tema musical. Canto que se fue, que mucho que te quisiera, que lejos que se fue mi querer. O paré lo nuestro en primavera, ande y cande ver al mundo y yo llorando por las noches amaerá. Si tú y Shaitere como un planeta, mi amor. Si tú y Shaitere como un planeta. Y me quedo señorite, vos te fuiste y yo me quedé apretando y con el viento. Y me quedo señorite, aunque lejos se mandu andere que tú me invitere cove. Alessandre de la suerte, matereco por ahí te. Canto que se fue, que mucho que te quisiera, que lejos que se fue mi querer. O paré lo nuestro en primavera, ande y cande ver al mundo y yo llorando por las noches amaerá. Tú y Shaitere como un planeta, mi amor. Y tú y Shaitere como un planeta. Y me quedo señorite, vos te fuiste y yo me quedé apretando y con el viento. Y me quedo señorite, aunque lejos se mandu andere que tú me invitere comer. Alessandre de la suerte, matereco por ahí te. Canto que se fue. 87.9. Tu radio siempre. Muy bien, así escuchábamos un tema también. Y vamos a ir haciendo un repasito. Entonces, al comienzo comenzamos con qué es el duelo, después cómo elaborar un duelo. Recién habíamos escuchado los caminos del duelo, esto de poder expresar aquello que nos duele, aquella herida que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? El me desahogo, ¿no?
Me tengo que desahogar con alguien, Ir buscar a poniéndole alguien, palabras. ponerle palabra, ¿no? La mejor forma sería eso, ¿no? Ponerle palabra a aquello a aquella herida que tengo, ¿no? Buscar a alguien, ¿no? Y después aprender a escuchar también, ¿no? Eso me parece un lindo desafío hoy en este tiempo en que estamos, el desafío de la escucha, ¿no? Me parece que es re importante ir ejercitando la escucha, no tanto hablar sino la escucha también, ¿no? Porque es importante escuchar, no solamente hablar sino escuchar. Es muy importante aprender a escuchar, porque a veces las personas manifiestan cosas y si uno no está muy atento se nos puede pasar y está manifestando algo, ¿no? Una invitación entonces también esto a la escucha, ¿no? Vamos a continuar entonces con otro audio más que ahora es la actitud del duelo, ¿no? Vamos a escuchar otro audio. ¿Alguien puede salir del sufrimiento solo hablando? ¿Solo reuniéndose? El sufrimiento tiene que haber palabras y actitudes sanas. ¿Y qué más? Acciones. Hay que actuar en la vida. Hay que actuar en la vida. Y por eso, uno puede estar muerto en vida. ¿Puede estar hundido? ¿Puede quedarse en el tiempo? Durante mucho tiempo quiere uno que todo sea como antes, que todo sea igual. Y miren cómo funcionamos. ¿Por qué guardamos al principio todo, dejamos todo independiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es sano, dejarlo al principio todo igual? No. Sí. ¿Es sano o no? ¿Por qué es sano dejarlo todo igualito, igualito, igualito? Porque necesitamos tiempo. Una muerte o otro tipo de pérdidas se asimilan de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo. Y sabemos que nuestro ser querido no está en el cementerio, pero necesitamos ir. Pero necesitamos vivir en el cementerio. ¿Por qué al principio necesitamos que todo quede igual? ¿Por qué? ¿Y por qué al principio tenemos hasta alucinaciones auditivas, visuales, en sueños? ¿Sí? Y miren, ¿por qué dirán? ¿Por qué este gallego insiste tanto con la pregunta? ¿Hay que pasar de la emocionalidad a una mente serena? Ahí, yo viví aquí en la Chacarita, aquí vivo en la Chacarilla, así que me confundo. Y una señora, falleció el esposo, vino un día. Ah, padrecito, no se lo va a creer. Pero en la habitación de mi esposo huelen. ¿Qué huele? Un olor de no sé qué flores. Pero tu marido, el que se murió, huele, no se lo va a creer. No me lo creo. Digo, pero mujer, a ver, sentate aquí. Véntate. Sentate. A ver, ¿qué sientes? Digo, ahora, con calma. ¿Cómo va a oler? ¿Cómo va a oler a tu marido? Sí, padre, venga conmigo. Primero hablemos. Digo, mira, tu marido está enterrado a 6 kilómetros. Si todo ese olor viniera, primero tenía que pasar por aquí. Digo, no, mujeres, que tú lo extrañas. Esos son alucinaciones olfativas que son normales por la extrañeza. Son normales al principio. Si eso al cabo de meses persiste, eso ya puede caer hasta en el espiritismo. Pero al principio es la extrañeza, el apego. La sangre es muy pegajosa. Es carne de una, proyecto de... Entonces no. Eso es ya sencillamente una alucinación sana. No, padrecito. Sí, vieja. No, padrecito. Tiene que venir.
Hermano, es un olor inmenso. Media hora voy para allá. ¿De verdad? Hombre, voy. Así que, como yo entro mucho en infectología, tengo barbijos. Fui a casa, olía tanto, tan intenso, y me presenté con un barbijo. Digo, si es de tu marido muerto, no va a haber. Y en ese momento vino una nieta y me miraba así. Digo, mira que tu abuelita dice, y empezaba a hablar, porque huele. Y la muchacha, no, abuelita, no huele nada. ¿Cómo que no? Y se enojó con la nieta. Digo, vieja, esto es normal. Pues no hubo manera de convencerla. Eso es pura emocionalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué insistimos en las preguntas? Que no vayan solo a la emoción, sino a una mente, a los valores. Porque me van a dar otra perspectiva. Y miren esto, señora, porque usted no lo huela, no lo ha perdido. Usted cree que porque lo huele, tiene sus cosas, lo retiene. ¿No es así? ¿Sí o no? Si yo supero esa emocionalidad, estoy sanando. Por eso, miren, al cabo de unos meses, puede venir una persona que lo guardaba todo y dice, no puede decir, lo he dado. Fui a un hogar, me guardé unas cositas así más significativas y lo doné. ¿Quién cambió? ¿El muerto? ¿Quién cambió? ¿Y por qué hizo eso? Porque tuvo una visión nueva. ¿Cuál fue la luz, la iluminación? Que retener las cosas no es tenerlo a ellas. ¿Vemos? Por eso la importancia de las preguntas a una mente emocional sana. Muy bien, así escuchábamos entonces actitudes frente al duelo, ¿no? Bueno, se quedó mucho con el tema de la pérdida de un ser querido, ¿no? Sí. Y lo que suele pasar generalmente es eso, un poco lo que decía, él lo ponía el ejemplo con el olor, el olfato, ¿no? Pero generalmente suele pasar cuando uno visita a una familia que está muy triste, que lo ve, dice que lo ve en la habitación, o dice que cuando va a tomar mate en la mesa del comedor de la cocina lo escucha o lo ve, o escucha que está en la casa, ¿no? Pasa mucho eso. Una experiencia así, una vez una señora contando que se le había muerto su esposo y estaba en el cementerio, y por 30 años ella iba todos los sábados al cementerio a tomar mate, ¿no? No podía, esto de que le llamamos el soltar, ¿no? Para ella es como que estaba vivo, estaba en otro lugar nada más, y iba todos los sábados a la tarde a tomar mate, ¿no? Un poco lo que él decía, ¿por qué vamos al cementerio? Bueno, porque nos ayuda a hacer ese proceso de duelo. ¿Cuándo es peligroso? Bueno, si por 30 años, 40 años sigo yendo al cementerio, de alguna forma no termino de hacer el duelo todavía, no termino de hacer ese proceso, ¿no? No quiero reconocer que ese ser ya no está en medio de nosotros, ¿no? Pero bueno, es muy bien detallado lo que decía, ¿no? Es muy claro, esto pasa, ¿no? Esto del olor, de ir escuchando estas cosas, uno lo va viendo, ¿no? Y un poco lo que decía él, eso de que a veces se va como espiritualizando esto, ¿no? Y encontramos esto, en la vida diaria lo encontramos mucho, ¿no? Por eso esto al principio, esto de poder buscar a alguien con quien hablarlo, con quien hacer el proceso, manifestarlo, no encerrarme, es bueno poder hablarlo, expresarlo, ¿no? Esto de la culpa y de poder hablarlo, ¿no? Lo tengo que hablar para que otro me ayude, me vaya iluminando también, ¿no? Esto, ¿no? Él decía no solamente de palabras, de actitudes, sino también de acciones, ¿no? Claro. Actuar en la vida, ¿no? Esto que decía también por ahí que pude escuchar, que dice que juntó cosas de él, debe ser sus ropas, sus cosas, y las regaló, las donó, se despojó de eso, es como un comienzo, ¿no? De ir soltando. Claro, que eso también cuesta en el día de hoy, ¿eh? Mucha gente a veces
o entrega la ropa y se deja algo de un ser querido, o no entregan nada y lo tienen en una habitación ahí y no lo pueden soltar todavía. Claro, ¿no? que no quiere decir que no lo vamos a seguir recordando, aunque Claramente, no tengamos nada. ¿no? Pero bueno, un poco lo que él decía al principio, esto de cómo a veces la culpa actúa de una manera que nos hace trabajar negativamente también, ¿no? Y ahí donde nos aferramos a las cosas y eso nos va enredando ahí, ¿no? Ya se nos va pasando la hora, vamos a escuchar el último audio que es cómo acompañar en el duelo. Así vamos. Te cuento esta experiencia de vida. El otro día, en el hospital de niños, del que yo soy capellán, me abordó un médico y me dijo: Padrecito, me tiene que ayudar. Hay algo que me preocupa y me tiene muy triste, incluso muy frustrado. ¿Qué es? Ha muerto el hijo de un compañero, el hijo de otro médico. Un médico con el que estudié, compartimos la habitación como estudiantes de medicina, nos recibimos juntos, hemos trabajado en ocasiones en el mismo hospital. Su hijo ha muerto de cáncer. Yo estuve en el velatorio, en silencio en realidad, me seguía contando este médico. Pero han pasado las semanas y los meses y tengo como un cargo de conciencia. Yo tendría que haber ido a verlo, a preguntarle cómo está, a dejar que se desahogue, me decía este médico. Pero no puedo, no sé qué decirle, ¿no? Y por otro lado siento que él me está esperando, que estará diciendo: mi amigo de siempre, ¿cómo no viene? Pero hay algo también que me retiene. Es que si voy, en realidad no sé qué decirle, no sé qué hacer. Y hasta temo que si voy y le hablo, y le hago hablar, le voy a hacer sufrir más. Bueno, ¿qué decir de todo esto? En primer lugar, que la dolencia de amor se cura con la presencia y la figura. Así lo decía San Juan de la Cruz. En primer lugar, para ayudar hay que saber estar, abrazando, sosteniendo el llanto, permitiendo el desahogo, un abrazo, una palmadita. Pero pasan los días y las semanas y no podemos dejar a la gente en su sufrimiento. No las podemos dejar porque es una sensación de abandono. Pero hay una idea que tenemos que superar, una idea muy insana. Es que si vamos y le preguntamos, al recordarlo pensamos que va a sufrir más, que si habla y se expresa va a sufrir más. Es todo lo contrario. Quienes nos aman, nuestros amigos, esperan que vayamos, que nos interesemos por ellos, que puedan abrir las puertas de su alma, como no lo hacen con otras personas. Y esa pregunta de ¿qué le digo? Si lo importante no es ir para qué decir, sino cómo escuchar. Sostén la mirada, acepta el llanto, aprieta las manos, permite que fluya el sufrimiento, porque a partir de ahí va a venir la sanación. No te obsesiones diciendo ¿qué voy a decir?, sino sobre todo ¿qué actitud voy a tener de escucha empática? Doctor, su amigo médico, al que se le ha muerto un hijo, lo está esperando. Recuerde, no se preocupe por lo que le va a decir, sino cómo va a estar y cómo le va a escuchar. Será una visita que su amigo en sufrimiento nunca va a olvidar. Bueno, muy bien. Lindo para reflexionar, ¿no? Esto de acompañar en el duelo, ¿no?
muy importante, no quedarse solo. Exactamente, ¿no? Por eso es lindo cuando, no sé, si perdí a alguien y está en casa alguien solo, poder visitarlo y poder estar, ¿no? Como él decía, ¿no? Saber estar, ¿no? Escuchar, ¿no?